Esto es Conexiones. Nada, les queríamos comentar desde este humilde espacio de género que el pasado jueves 14 del 10 se presentó en Tecnópolis el libro Nosotras en Libertad. Esta recopilación es la continuación de Nosotras presas políticas, en donde se reconstruyeron las historias de más de 100 presas políticas en la última dictadura militar. Hoy, mediante más de 200 testimonios, cuentan con el hecho de cómo siguió después de estar presas, ya por fuera de la cárcel, cómo continuó sus vidas. Hoy la tenemos a Liliana Ortiz. Ella tiene 3 hermanas, con las cuales 2 de ellas estuvo presa, y Norma, que se salvó por ir tempranamente a Francia. Fue colaboradora de CETERA, siendo parte de los equipos de formación pedagógica. Ella es Liliana Ortiz y queríamos hablar con ella para que nos cuente un poquito más sobre este libro web y cómo se formó. Liliana, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, acá. Hola Lili, ¿cómo estás? Valeria te habla, delegada de Claro. Bueno, en principio, para serte sincera, tengo la necesidad y las ansias de hablar de este tema con vos, y tanto es así que no tengo quizás un orden en las preguntas para hacerte, porque me lleva un poco esa ansiedad de conocerte. Quiero saber, no sé, ¿cómo es tu historia militante, por ejemplo? ¿Cómo es tu historia política? Y así ya después vamos a ver cómo llegan estos libros a tu vida. Bueno, yo soy oriunda de Bahía Blanca, pero hace más de 30 años que estoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo fui detenida por mi militancia política en Bahía Blanca en el año, a fines de 1974, junto con mis hermanas, como nombrabas. Estuve un periodo corto detenida en Bahía Blanca, después me llevaron a la cárcel de Olmos, cercana a La Plata, a la ciudad de La Plata, y después del golpe militar en octubre del 1976 voy a pasar mis años de prisionera en la cárcel de Villa Devoto. Y ahí ¿Siempre estuviste junto con tus hermanas o en algún momento se separaron? Mira, el recorrido lo hicimos juntas, aunque ya en Devoto nos separaron en distintos pisos, en distintas celdas o pabellones. Pero teníamos algún tipo de contacto a través de la familia, pero sí sabíamos una de otra a partir de la misma organización nuestra como presas políticas. Por supuesto. ¿Y dónde militabas vos? Yo militaba en el PRT. Bien. Bueno, me imagino momentos durísimos. Ahora pasados, esto obviamente. Es importante, sí. Es importante mi afiliación, pero no es lo más hoy en día, porque de lo que vamos a hablar, que es la construcción primero de toda la resistencia que llevamos adelante en Devoto, en Villa Devoto, donde nos concentran a 1.200, 1.400 presas políticas que venimos de todo el país, y nos concentran ya con un régimen mucho más rígido, dispuesto por la Junta Militar, y el lema era, de ahí nos salíamos o locas o muertas, o sea que hemos sometido a un plan de aniquilamiento de nuestra voluntad, digamos, y nosotros ahí planteamos una resistencia colectiva, y eso nos permitió aunar nuestras fuerzas, conocernos, plantear una unidad, y que digamos que esa es una base interesante para después en la cárcel, después de la cárcel, poder hacer estos libros, Nosotras, presas políticas, y Nosotras en Libertad, y muchos encuentros que hicimos ya en libertad, por regiones, por barrios, por afinidades, muchos encuentros que también facilitaron que podamos
realizar esta obra colectiva que hicimos última en pandemia. ¿Ustedes siempre se mantuvieron en contacto con las compañeras o fue algo que surgió con el tiempo, con, no sé, la venida de las redes sociales, este tipo de cosas que obviamente llevan a la unión de quizás gente que conocías en el pasado, por ejemplo? ¿Siempre estuvieron unidas o fue algo que surgió hace poco, por ejemplo? No, nosotros, por eso te decía que siempre nos mantuvimos unidas en grupos más grandes, más pequeños, por regiones. Eso es un proceso que hemos recorrido después de la libertad. La mayoría estuvimos hasta que se levanta hasta el sitio, pero varias compañeras continuaron encarceladas muchos años después de la democracia. Pero ya en libertad nos fuimos encontrando en la medida que íbamos haciendo nuestro proceso de reinserción en nuestros lugares de origen, en nuestros trabajos, que eso fue un periodo bastante duro, complejo y largo, y de todas maneras nosotros casi 2001, a principios de 2001 empieza todo, nos empezamos a plantear la construcción del primer libro, que tiene su origen ya en la cárcel de Devoto. Se construye ese libro que nos lleva a unos 6 años, también es una obra colectiva donde participamos 112 expresas políticas. Después pasan los años y volvemos a hacer un gran encuentro importante en el 2018 en el Bauen. También nos encontramos más de 300 compañeras, ya con otros recorridos, y en cada uno de esos encuentros íbamos conociendo más de lo que había sido nuestra vida en libertad y también de cómo habíamos procesado lo que vivimos adentro de la cárcel. Y por el otro lado, cada encuentro surgen nuevas cosas nuestras. A partir de 2018 que hicimos el encuentro en el Bauen, y después de otro hecho importante que también participamos varias de las expresas políticas, fue el encuentro de mujeres de ese año, del 2018, donde, como dije antes, nos volvimos a reencontrar con nuestras vidas hechas, en algunos, y nos empezamos a contarlas. Ahí surge la necesidad de hacer este libro, Nosotras en Libertad. O sea que surge de un grupo de compañeras que fuimos conversando. Y después nos agarra la pandemia, y en pandemia se concreta también por iniciativa de un grupo de compañeras que se lo echan al hombro y empezamos a conectarnos vía online. La tecnología nos ayudó. Entonces, claro. Y era contar ya en primera persona nuestras experiencias después de libertad, en libertad, y si uno lee, no alcancé a leerlo todo el libro, cada uno de los relatos que ahí se plantean habla de cada una y de todas, ¿no? Por supuesto. En este caso son más de 200, porque en el primer libro dijiste que eran 112 y ahora sumaron hasta más de 200 compañeras aparte de un momento, si bien puede ayudar muchísimo no la pandemia, o no ayudar la pandemia, sino ayudar, digamos, la tecnología en pandemia, me imagino que debe haber sido un proceso difícil de sobrellevar, porque calculo que no es lo mismo, obviamente, tener la facilidad de movilizarte y juntarte y rever a todo este proceso, porque aparte fue algo nuevo para toda la sociedad, me imagino. ¿Cómo fue trabajar en este lapso de tiempo en particular? ¿Vos qué te llevas de este libro en pandemia, justamente? Bueno, en primer lugar, que se puede armar una organización de este tipo en pandemia, con teléfono, con vía los mails, correos electrónicos, Facebook, con todos los recursos o los dispositivos que contamos ahora, conectarnos grupalmente, de a dos, individualmente, entusiasmar para escribir, porque no es sencillo poder escribir sobre nuestra
experiencia después de la cárcel, y la repercusión y el interés y la acogida de muchas compañeras para mí fue muy interesante, muy importante. Eso es muy esclarecedor y sanador también, volver a leer todo eso, que nos va a llevar un tiempo, pero yo creo que es muy importante poder hacerlo. Y después, porque también siempre hay un motorcito en cada lugar, en distintos lugares del país hay un motorcito de compañeras que te mantienen alerta, que te impulsan, que te empujan. Bueno, yo participé con un escrito y después formé parte de un grupo que era Monedero, porque este libro se autogestionó totalmente, con el aporte de cada una de nosotras, de acuerdo a las posibilidades, de algunas compañeras o compañeros solidarios o que conocían nuestro proyecto, y lo pudimos solventar, y a su vez hubo una buena decisión de contar con un equipo de diseñadores, de artistas plásticas, que nos mostraron esta nueva manera de comunicarse, de poder acceder a un libro en forma digital, gratuito, con estas plastilinas, también pensando en construcción de memoria para futuro, ¿no? Para las nuevas generaciones. Digamos que ha sido un poco el camino o el eje central de nuestros aportes con estos libros, ¿no? Porque estos libros después se van difundiendo y se va multiplicando su difusión. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo acá, lo hago desde mi lugar, pero siempre considero a todas las compañeras que están alrededor y que sé que trabajaron en esto, y así lo hacemos cada una de nosotras. Ya se hicieron algunas entrevistas a otras compañeras, ya hay presentaciones planteadas casi para todo el país, y lo van llevando las compañeras que lo sienten como propio, participaron o no, pero que lo sienten como propio, porque lo consideran como una herramienta de memoria. Nosotras, en general, las compañeras hemos participado en los juicios, la mayoría, hemos sido testigos, y en ese camino, bueno, vamos a ir trabajando también este libro. Por supuesto, aparte hay que recordar siempre que este es un libro web, que es un libro gratuito para que la juventud y toda la sociedad conozca las historias de ustedes, mujeres más que poderosas mujeres. Mi admiración. No sé si alguno de mis compañeros quiere preguntarte algo. Adelante. Sí, estamos haciendo fila para preguntarle, Liliana. Muy buenas noches. Leandro Pillado te saluda. Primero felicitarte, obviamente por el libro, por la participación, pero principalmente por el ejemplo y por la lucha que se ve plasmada en el libro y en lo que cuentan. Me parece que la respuesta frente a semejante atropello de derechos que fue la encarcelación de ustedes, el proceso obviamente cívico-militar, y que termine hoy, pasado tanto tiempo, floreciendo este grupo de mujeres que se unió, demostrando que la lucha va a ser siempre y que no las van a doblegar. La verdad que me llena de admiración. En tu relato, por lo menos dentro del libro, hablas de la vuelta a casa, que es muy cruda, y de la ausencia de muchos seres queridos, pero también hablas que a partir de ahí empezaste a generar una nueva familia. ¿Es justamente este grupo de mujeres, es una parte de esa nueva familia que pudiste reconstruir? Sí, por supuesto, eso es incuestionable, y eso va a durar toda la vida. Y después también las nuevas, o las personas que nos fueron rodeando, que no son las familias cosanguíneas, pero sí son las que te van acompañando en tu vida. Y bueno, las compañeras forman parte de eso.
seguro. Y también sus hijos, sus hijes, de los cuales hemos aprendido mucho. O sea que lo planteo en ese sentido, la cuestión, en mi artículo lo planteo en ese sentido, porque nosotras quedamos bastante huérfanas, mis hermanas y yo, de familia cosanguínea, ¿no? Va con bastante. Exacto, sí, así lo expresás muy bien y digo, a uno se le pone la piel de pollo mientras lo lee, pero me parece hermoso la construcción colectiva que han logrado desde el dolor y que imagino que ha pasado hasta que se reencontraron un proceso que muchos vivieron de negación o de tratar de ocultar ese dolor y han hecho todo lo contrario. Y la forma en que lo llevan, en la construcción colectiva y con lo democrático que es el libro, la verdad que es para aplaudirlos. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención y que te quería consultar, también contás en ese relato un poco de una génesis de una construcción feminista, si se quiere, con esas clases que daban sobre educación sexual. Digo, ¿cómo volviste a vivir eso y qué lectura haces hoy después de tanto tiempo? Digo, apenas te volviste a la ciudad, como contabas, ya estabas militando y desde un lugar súper feminista. Y mira, en realidad hoy nosotros acompañamos a todo el movimiento feminista, seguramente porque nosotros en mi época del 70, donde yo empecé a militar, digamos, rompimos lo digo como generación, rompimos con muchos moldes establecidos, ¿no? O sea que hicimos muchas rupturas. Y hoy el feminismo se plantea de otra manera, avanza en otros aspectos que nos incluyen a nosotras. Entonces, por eso yo igual cuando empecé a trabajar apenas al poco tiempo que salí de la cárcel, naturalmente me incliné a trabajar con mujeres de sectores populares, porque también yo pienso en un feminismo popular. Y por otra parte, nosotros yo he participado en encuentros de mujeres, pero lo más interesante fue que participé antes de la pandemia en el último encuentro de mujeres, donde nos invitaron y estuvimos de acuerdo en armar talleres. Tímidamente pensábamos que íbamos a tener alguna convocatoria, pero la realidad nos superó y nos se acercaron muchísimas jóvenes y nos preguntaron de todo y ahí mismo, como te decía antes, surgió la necesidad de este libro, y nosotras mismas en estos encuentros nos conocemos nosotras, o sea que lo que yo te estoy hablando de mi experiencia tiene muchísimos puntos en común en cuanto a sensaciones, sentimientos con todas las compañeras. Así que creo que naturalmente tomé lo del feminismo porque ya veníamos rompiendo y nuestra resistencia en las cárceles fue desde un lugar de mujeres militantes, de mujeres solidarias, de mujeres que resistíamos y que subsistíamos como mujeres. Ese es el paso por la trayectoria por las cárceles, con solidaridad y en forma colectiva. Con una construcción positiva, perdón Juan, con una construcción positiva. Desde ya creo que algo que le hizo tan mal a la sociedad como fue, no sé, el 2020 con toda la pandemia, que ustedes hayan construido algo totalmente positivo, es admirable. Perdón, Juan. No, por favor. Yo iba a enganchar un poco justamente en esto que vos decís, ¿vale? Lili, buenas noches. Juan Martín te saluda. Quería, digamos, agregar a la admiración que comentaba Lean, que es de todo lo que te estamos escuchando, todos y todas, el agradecimiento también por el mensaje que das y por, digamos, el mensaje que dan en este colectivo, porque si uno piensa todo lo que han atravesado, ¿no? En esto de que, como decías vos, Vale, recién, en pandemia construyen, se adecúan, se reinventa la comunicación, pero digo, no cambia la militancia desde la resistencia a la dictadura hasta acá,
No, es como que consideramos un vivo ejemplo de esto de la organización vence al tiempo, las consideramos. Y me gustaría entrar en tu relato, dentro de lo que es el cuento, no sin antes agradecerle también a Julieta, la sobrina de Graciela, que podemos llegar a vos. Cuando vos hablás de la ballena azul. Esto es Conexiones. Es por abajo.